Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Cecilia Otero y aquí vamos a hablar sobre todo de neuropsicología infantil. Pero esto no te interesa solo si eres neuropsicólogo, también si eres psicólogo general, si eres psicólogo educativo, si eres psicopedagogo o diriges un departamento de orientación o si eres maestro de infantil, primaria o secundaria. En definitiva, si trabajas con niños, con su aprendizaje, con su desarrollo emocional o con su desarrollo cognitivo. Llevo muchos años de práctica clínica y también de práctica docente, investigadora y formativa. Y si de algo me he dado cuenta es de que tenemos muchísimas carencias en nuestro campo de trabajo. Tenemos cada vez más conocimientos, pero nos hemos acostumbrado a hacer las cosas de una manera que no siempre es la mejor. Hay un procedimiento en el que creo que fallamos estrepitosamente en general, que es el procedimiento de evaluación neuropsicológica infantil. Y esto lo podemos hacer extensible a valoraciones en el ámbito de la psicología general, de la psicología educativa o de la psicopedagogía. Hay evaluaciones que llegan a unas conclusiones que realmente no están bien fundamentadas porque nos equivocamos en el paso a paso de ese proceso. Y he decidido divulgar acerca de ello, investigar más y hacer acciones formativas sobre esta temática porque lo considero fundamental. Si vamos a trabajar con niños, si necesitamos conocer a fondo su perfil socioemocional y su perfil cognitivo, necesitamos un buen punto de partida, necesitamos un buen conocimiento individualizado de ese niño para así poder trabajar de acuerdo a lo que él o ella necesitan y no de acuerdo a lo que otros perfiles que a priori podrían ser similares necesitan. Veo muy a menudo como en los planes de intervención podemos ponernos a trabajar, por ejemplo, la atención y hacemos siempre lo mismo. ¿De verdad te has parado a ver y analizar adecuadamente si ese es el tipo de atención que ese niño necesita trabajar? Puede que sí, pero también puede que lo que necesite sea trabajar otro tipo de atención u otras funciones que están interfiriendo en su concentración. Os puedo contar, por ejemplo, el caso de José, un niño que evalué hace poco y que estaba muy disperso y distraído en clase. Me han tocado varios casos de este tipo y tienen como nexo común que se les atribuye que son dispersos, distraídos y que no atienden pues porque no les interesa. Y cuando hacemos una buena evaluación neuropsicológica nos damos cuenta que detrás de eso hay diferentes motivos que no son la atención. He descartado diagnósticos de déficit de atención que parecían clarísimos a priori. En el caso de José, lo que ocurría es que había un retraso en la adquisición del lenguaje. Por lo tanto, estaba adquiriendo sobre todo la parte léxica y semántica de manera más tardía que el resto de sus compañeros. Por lo tanto, escuchaba vocabulario, palabras y conceptos que no comprendía. No tenía la iniciativa de preguntar o de interesarse sobre qué era aquello, sino que simplemente desconectaba. Claro, su maestra lo veía disperso, distraído y a lo mejor lo veía dibujando o haciendo cualquier otra actividad que en ese momento no tocaba. Se valoró desde el departamento de orientación y se diagnosticó como un déficit de atención simplemente porque se pasaron 2 o 3 pruebas en las que José no había hecho una buena ejecución. Pero es que José ya está muy desmotivado con el entorno escolar y no se valoraron otros aspectos que hubiesen dado una mejor respuesta a lo que le pasa en el aula. Cuando llegó a mi consulta e hicimos un buen proceso evaluativo, vimos que había esta carencia en el lenguaje y que realmente lo que necesitaba era intervención en el lenguaje y no necesitaba nada de intervención en atención. José empezó intervención en logopedia y todo cambió. A partir de ahí, además de algunas pequeñas adaptaciones en el aula para ayudarle a coger el ritmo y al aprendizaje de los nuevos conceptos mientras su lenguaje no avanzaba un poquito más, y todo empezó a funcionar mucho mejor. Hace unos 9 meses de esta evaluación, José acaba de empezar un nuevo curso y parece otro niño. Así lo dicen sus maestros, que lo conocen desde hace mucho tiempo. Entonces, casos como el de él nos hacen ver que es muy, muy importante hacer un buen proceso evaluativo. Y hacer un buen proceso evaluativo no solo es pasar un montón de pruebas o comprarnos la batería último modelo o última edición, que por supuesto tenemos que estar renovados al respecto. Hacer una buena evaluación es mucho más que administrar test, ¿vale?
Administrar test es un paso más que nos da mucha información, pero no es el único, ni muchísimo menos. De hecho, os puedo asegurar que incluso podríamos hacer una aproximación bastante acertada de cuál puede ser un determinado perfil de funcionamiento sin administrar un gran protocolo de pruebas estandarizadas. ¿Cómo? Haciendo una muy buena observación del niño y una muy buena recogida de historia clínica con su familia. Observar al niño es primordial, observarlo en su contexto natural. El contexto de consulta en donde administramos las pruebas o de despacho no es natural. Por supuesto, es una parte importante porque ahí intentamos ver el rendimiento cognitivo del niño fuera de otros distractores o de otras variables extrañas que podrían interferir en él. Pero es muy bueno ver cómo el niño se desenvuelve en su contexto natural y en sus diferentes situaciones cotidianas. Y a mí esto muchas veces me ha disipado muchas dudas o me ha aportado mucha más información que la que yo he obtenido mediante la aplicación de las pruebas estandarizadas. Estamos muy equivocados con respecto a todo esto y nos creemos que una evaluación psicopedagógica, educativa, neuropsicológica es pasar una serie de pruebas y saber interpretar muy bien en base a los baremos. Ojo, que muchas veces incluso fallamos aquí. Tampoco tenemos una buena base psicométrica que nos permite saber, oye, esta puntuación está bien o está mal, esto es alterado levemente, gravemente, esto está en la media, está por encima, por debajo, ¿cuántas desviaciones típicas de alteración significa esto? Cuando hacemos cualquier plan formativo en evaluación neuropsicológica, bien sea por un máster en neuropsicología, bien sea por un máster en psicología educativa, bien sea por el máster en psicología general sanitaria, realmente no salimos bien formados ni siquiera en esa parte psicométrica. Así que ni muchísimo menos en la parte interpretativa más global, más compleja y más profunda que requiere un buen proceso de evaluación infantil. Por eso me gustaría compartir con vosotros de qué va todo esto, por qué nos equivocamos tanto y por qué tenemos esta carencia de base. Me gustaría contaros qué debe ser o cómo debe ser una buena evaluación neuropsicológica infantil, tanto si eres neuropsicólogo como si eres de otra rama de la psicología o de la psicopedagogía, porque también trabajas con niños y porque muy probablemente también vayas a evaluar su perfil de desarrollo cognitivo, emocional o socioemocional. Por lo tanto, comprender bien este proceso te puede ayudar a aplicarlo en muchos ámbitos de actuación dentro del desarrollo infanto-juvenil. ¿Por qué hacemos evaluaciones neuropsicológicas infantiles? ¿Para qué las hacemos y con qué propósito? Bueno, pues al contrario de lo que se piensa, no hacemos evaluaciones neuropsicológicas para conocer un CI. El controvertido CI nos dice algo, nos aporta algo, bueno, nos aporta un poquito, a veces incluso nada. Pero si a veces necesitamos conocer ese dato por lo que sea, desde luego tenemos que respaldarlo con mucha otra información. Esa puntuación por sí misma realmente no nos vale para nada. Es cierto que es un criterio que en muchos aspectos o procedimientos administrativos es necesario, pero podemos aportar mucho más que un simple CI. Podemos aportar mucho más que una simple puntuación en atención, en memoria o en funciones ejecutivas. Otro término complejo y controvertido, que son las funciones ejecutivas. ¿Las evaluamos correctamente? Pues aquí también tenemos muchas lagunas al respecto. Os voy a compartir lo que yo creo que deben ser o lo que yo creo que son los objetivos de la evaluación neuropsicológica y que debemos tener en cuenta cuando nos planteamos la necesidad de hacer una evaluación del desarrollo, una evaluación cognitiva o del estado socioemocional de un niño. Y está claro que una evaluación neuropsicológica, sea cual sea el contexto clínico educativo, porque puede ser aplicada a diferentes contextos, empieza por determinar la eficiencia de determinados procesos cognitivos. Sin duda, queremos saber si a nivel cognitivo hay alguna carencia, dificultad o algún signo de un posible trastorno del neurodesarrollo, que como os digo, para llegar a esa conclusión lo tenemos que fundamentar con mucha otra información. Por supuesto, también nos sirve para determinar el estado emocional y conductual. Erróneamente, muchas veces pensamos que una evaluación neuropsicológica es una evaluación cognitiva y ya está. ¿Y qué hay del estado emocional?
¿Y qué hay de una conducta que a lo mejor no es la esperada a esa edad? Pues por ser inmadura, por ser disruptiva, por ser demasiado discreta, ¿vale? Esa parte conductual es igualmente importante y muchas veces es el primer signo de una alteración cognitiva o de una alteración emocional. Una buena evaluación neuropsicológica nos va a poder decir si la carencia o el déficit es a nivel cognitivo o es a nivel emocional. Puede haber algo a nivel emocional que esté ensombreciendo un buen rendimiento cognitivo. Y viceversa, también es importante saber que si hay una alteración emocional, esta pueda estar condicionada por algún déficit cognitivo. Y esto, si eres psicólogo general, te interesa y mucho. También una evaluación neuropsicológica debe saber relacionar resultados de lo que tú obtienes después de todo el proceso, no solo de las pruebas estandarizadas, con áreas cerebrales implicadas. Y esto te puede ayudar a proponer que probablemente haya alguna dificultad o carencia en ese desarrollo cerebral. También tiene como objetivo obtener un perfil de puntos fuertes y puntos débiles, principalmente para una intervención. Si yo voy a trabajar con ese niño, tanto desde el ámbito clínico como desde el ámbito educativo, esto me va a resultar muy útil. Pero un perfil de puntos fuertes y puntos débiles debe estar fundamentado en mucho más allá que en un perfil de puntuaciones. Por ejemplo, un perfil de la escala Wechsler de inteligencia para niños, del perfil de la escala WISC, nos da un perfil de puntos fuertes y débiles, pero solo en una parte del funcionamiento del niño, no en todo. ¿Es informativa? Muchísimo. ¿Es suficiente? No. ¿Vale? Entonces ahí es donde tenemos que tener claro que un perfil de funcionamiento va mucho más allá que determinados resultados de determinadas baterías o protocolos de pruebas. Una buena evaluación neuropsicológica también debe saber identificar los factores que están influyendo en un rendimiento conductual, académico, social, por qué ese niño se comporta así, por qué ese niño se aísla del resto, por qué ese niño no es capaz de obtener un mejor rendimiento cuando a priori parece que podría tener una buena capacidad cognitiva global. ¿Qué ocurre? ¿No? Pues esto lo podemos indagar y resolver si hacemos un buen procedimiento de evaluación. También podemos contribuir a un diagnóstico diferencial. Puede haber ciertas sospechas por determinados antecedentes y que un buen proceso de evaluación neuropsicológica acabe de discernir entre dos o más posibles diagnósticos. Ojo, no siempre tenemos que derivar en un diagnóstico porque puede que no lo haya, pero llegar a un no diagnóstico también es llegar a una solución y a una conclusión válida. También nos va a ayudar a hacer una buena orientación educativa. Si yo trabajo en este ámbito, hacer una buena evaluación o tener el resultado de una buena evaluación neuropsicológica me va a permitir proponer y diseñar adaptaciones totalmente personalizadas y condicionadas por ese perfil neuropsicológico. Por lo tanto, van a estar optimizadas. ¿Realmente este alumno necesita apoyos visuales? ¿Se va a beneficiar de ellos para su aprendizaje? Puede que sí o pueda que no. Tengo que comprobarlo primero. Y si son apoyos visuales, ¿qué tipo de apoyos visuales? ¿O cuándo los va a necesitar? ¿Y qué otras adaptaciones puedo incluir que también le puedan ayudar? También me va a ayudar a enfocar mejor una intervención clínica. Si yo soy psicóloga general y atiendo en consulta pues, diversos casos que me puedan llegar, puedo ayudarme o apoyarme de una evaluación neuropsicológica para entender mejor el funcionamiento de ese paciente y por lo tanto darle la mejor respuesta terapéutica. ¿Sabéis que en muchos casos de ansiedad detrás tenemos, por ejemplo, un problema en funciones como la inhibición de los impulsos, la planificación o la flexibilidad cognitiva? ¿Nunca os ha pasado, si sois clínicos, que os habéis topado tanto con adultos como con niños, con pacientes muy reticentes a que funcionen bien las técnicas de intervención en control de la ansiedad, por ejemplo? Y eso es porque detrás puede haber una gran rigidez. O, por ejemplo, en un perfil de trastorno obsesivo-compulsivo, la rigidez cognitiva muchas veces interfiere en un buen resultado de esa intervención terapéutica. Si somos conscientes de ello y sabemos detectarla, podemos incluir eso dentro del proceso terapéutico y optimizarlo, obtener mejores resultados
en menos tiempo y que además esos resultados sean duraderos. No me digáis que esto no es una aportación buenísima para un procedimiento que a priori nos creemos que no necesita nada de lo cognitivo desde el punto de vista neuropsicológico. También nos va a permitir diseñar programas de intervención neuropsicológica totalmente adaptados e individualizados en función de lo que yo tengo con ese paciente. Y también determinar con el tiempo la eficacia de una intervención terapéutica. Si estoy trabajando con un paciente o con un alumno y las cosas no van bien, quizás necesite reevaluar para ver qué está ocurriendo. Y si hay una evolución, vamos a objetivarla y vamos a ver por dónde tenemos que seguir después o si probablemente ya no sea necesario seguir. También nos va a ayudar a conocer el impacto de tratamientos farmacológicos. Y aquí seguro que os viene a la cabeza los tratamientos para el TDAH. Son unos de ellos, pero hay alumnado o hay pacientes que necesitan intervención farmacológica por otras patologías. Por ejemplo, por una epilepsia o, por ejemplo, por otra patología física, alergias, etcétera, que puedan interferir en el rendimiento cognitivo. Detectar esto nos va a ayudar a, si es inevitable que haya que seguir esa intervención farmacológica, cómo podemos compensar ese posible déficit cognitivo o incluso conductual emocional que podría ser consecuencia de ese fármaco mediante una intervención adecuada, pero para ello debemos conocerlo. Y también nos va a ayudar a aportar información a otros profesionales médicos acerca de una decisión terapéutica en cuanto a qué fármaco administrar. Esto, por ejemplo, ahora sí, podemos pensar más en el perfil TDAH. El perfil neuropsicológico que nosotros obtengamos puede aportar muchísima información a qué tipo de fármaco es mejor, porque sabéis que para el TDAH hay una variabilidad enorme de tratamientos farmacológicos en función de su principio activo. La evaluación neuropsicológica también nos ayuda a tener un enfoque preventivo. ¿Qué consecuencias puede haber en la población con cierto riesgo biológico por antecedentes médicos o por antecedentes familiares? ¿Vale? Y adelantarnos quizás a una probabilidad mayor que la media de desarrollar dificultades neuropsicológicas. También nos ayuda en la parte investigativa a conocer perfiles neuropsicológicos asociados a determinadas condiciones o a monitorizar la evolución de patologías neurológicas crónicas, que nos permita monitorizar cuál es el ritmo de declive cognitivo, por ejemplo, y cómo podemos paliarlo. Todo esto son objetivos que pueda tener una evaluación neuropsicológica infantil, pero que, como veis, requiere de que se haga de una manera rigurosa y con una interpretación profunda y laboriosa al fin y al cabo, para que nos dé las respuestas que realmente necesitamos y para que posteriormente actuemos adecuadamente, desde dar un posible diagnóstico a recomendar una posible farmacología, esto por parte de otros profesionales, por supuesto, hasta monitorizar la progresión de una determinada patología o de un determinado trastorno, etcétera. Entonces, realmente, con todos estos objetivos, ¿estamos haciendo evaluaciones o aprendemos a hacer evaluaciones que cumplan con estos objetivos? Yo creo que tenemos bastantes carencias al respecto y que quizás necesitemos reflexionar sobre ello y que necesitemos también ser conscientes de en qué tenemos que mejorar. Y esto pasa por reflexionar acerca de qué tipo de evaluaciones hacemos, qué bases teóricas tenemos y qué modelos teóricos seguimos y por qué, y si todo esto nos ayuda a elaborar unas respuestas y unas conclusiones que den respuesta, valga la redundancia, y un cierre satisfactorio a la pregunta inicial. Si lo pensáis bien, a vosotros un paciente o un alumno a un departamento de orientación llegan porque algo no va bien. Y un buen proceso de evaluación neuropsicológica siempre tiene que dar respuesta a por qué eso no va bien. Y esa respuesta tiene que estar muy bien fundamentada. No puede llegar un paciente o un alumno porque alguien haya observado que se distrae con facilidad y que nuestra evaluación tenga como respuesta, pues no pasa nada, no tiene ningún problema de atención. Vale, si no es la atención la que falla, ¿qué es lo que está fallando entonces? ¿Hay algún déficit en alguna otra función cognitiva?
Tengo que saber responder a eso, por lo tanto, no solo puedo evaluar la atención. ¿Hay algo a nivel emocional que esté interfiriendo? Debo poder responder a eso, por lo tanto, no puedo solo evaluar la parte cognitiva, sino también la parte emocional. ¿Está pasando eso en un contexto concreto? ¿Pasa solo en el aula, pero sin embargo su familia en casa no observa ninguna dificultad? Vale, ¿qué está ocurriendo en el aula? Observemos el contexto. Debemos dar respuesta a aquello que a alguien le preocupa. Incluso puede que la preocupación parta del propio niño, puede que parta de la familia o puede que parta de su maestra o de su maestro. En todo caso, esa persona que nos da un poco la primera alerta sobre lo que pueda estar ocurriendo debe recibir una respuesta de cierre. Y para ello debemos investigar lo suficiente y saber interpretar lo que nos vamos a encontrar. Si creéis que tenéis alguna carencia en este proceso, si queréis aprender más sobre cómo hacer una buena evaluación neuropsicológica, si os interesa toda esta temática porque trabajáis con niños, quedaros por aquí porque creo que juntos podremos aprender mucho.